Aquí comienza Instrucciones para hacer este mundo mejor. La libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. Frase del poeta y escritor Octavio Paz. Hola, buenas tardes a todos y todas quienes sintonizan cada martes Instrucciones para hacer este mundo mejor. Hoy nos acompaña Javier Sánchez en los controles técnicos y quien les habla Ofelia Castillo, y le damos una vez más la bienvenida a esta cita semanal por el conocimiento de los derechos humanos y las organizaciones que trabajan a diario en Málaga y en España para hacer de este mundo un mundo mejor. El programa de hoy está dedicado a los refugiados, dado que el pasado 20 de junio fue el Día de las Personas Refugiadas, y por eso nos acompañan dos invitados muy apropiados para hablar del tema. Francisco Cancino, quien es director de SEA en Málaga. Francisco, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias por invitarme. Y también nos acompaña Tania Arias, quien es una mujer refugiada residente aquí en Torremolinos, pero en toda la zona de Málaga. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, Francisco, tú eres el director de SEA en Málaga. SEAR es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y nos gustaría empezar porque nos cuentes un poco qué es un refugiado y por qué una persona decide refugiarse. Bueno, te voy a corregir levemente. Yo soy el coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Málaga. Y bueno, pues refugiado, en realidad, si queremos ser precisos, pues podríamos irnos a la definición que se hace en la Convención de Ginebra, ¿no? Que es el origen de todo esto, ¿no? Y dice que es aquella persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país, antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. He soltado aquí esta parrafada, pero obviamente creo que nos hacemos una buena idea de lo que es un refugiado. Evidentemente, esta definición se ha ido matizando con el tiempo y se han ido incluyendo otros motivos adaptados más a la realidad actual, como puedan ser los motivos de género o de trata, ¿no? De ser víctima de trata. Pero efectivamente, de manera coloquial, podemos decir que el refugiado es la persona que tiene que huir de su país porque no tiene otra opción. Lo hace contra su voluntad y porque están siendo vulnerados sus derechos. Sabemos que pronto SEAR hará la presentación de este informe 2021 acerca de las personas refugiadas en España y en Europa, y que por lo tanto, pues, por adelantado no podrá revelarnos algunas de las estadísticas, ¿no? Y de manera precisa, pero, por ejemplo, durante la pandemia o antes, en lo que ha cursado en el informe anterior que ustedes han manejado de manera detallada y precisa, aproximadamente cuántas personas están solicitando en general asilo, y qué respuesta es la que mayoritariamente reciben. Bien, pues sí, efectivamente, algunos datos no podremos revelarlos ahora mismo, pero sí que podremos dar información interesante, creo yo. Bueno, aprovecho para invitar a todo el mundo a la presentación del informe anual de las personas refugiadas, que será el día 18 de junio, este viernes a las 9, y se podrá acceder a él desde nuestro canal de YouTube. Pues en el año 2020... perdón, perdón. En el año 2020 es cierto, se produjo una reducción, evidentemente por motivos del COVID, ¿no? Se redujo un 25% las solicitudes de asilo en nuestro país, y pasaron pues de 118.000 aproximadamente que hubo en el 2019 a unas 88.000 que hubo en 2020.
efectivamente el COVID hizo estragos, ¿no? Pues porque si había mayor dificultad para viajar, pues había también mayor dificultad para que las personas que tienen que huir, pues pudiesen llegar a nuestro país. Hola. ¿Sí? Sí, y de todas maneras, aquí en Málaga sabemos que un poco de los servicios que presta SEAR, si nos puedes también ampliar un poco, están relacionados con el acompañamiento en las diferentes fases de acogida que las personas una vez han hecho esta solicitud de asilo deben pasar. ¿Puedes ampliarnos un poco cuáles son estas fases de acogida y por qué se hace necesario que una persona pues cumpla estas etapas? Claro, verás, bueno, hay que decir también que el sistema acaba de cambiar. Hasta hace poco, digamos que el programa de acogida se dividía en dos fases. Una fase de acogida en un centro que venía a durar aproximadamente unos 6 meses, y a partir de ahí se fomentaba una fase de autonomía, que nosotros llamamos de inclusión, en la que la persona seguía recibiendo una serie de ayudas y seguía en su itinerario, pero ya lo hacía fuera de un centro. Actualmente, desde primeros de este año, se hace todo el itinerario en centros de acogida. O sea, una persona que solicita protección internacional en España será acogida en un centro y hasta un máximo de 18 meses desarrollará ese itinerario dentro de un centro de acogida. En este sistema de acogida, evidentemente, hay una serie de ayudas y de apoyos, como puede ser el apoyo psicológico y sobre todo el aspecto jurídico para poder trabajar su expediente. Y efectivamente lo que se trata es de desarrollar un itinerario con esta persona que fomente su autonomía y su inclusión en nuestro país. Y seguimos esta conversación con Tania Arias, y bueno, ¿quién más que una persona que ha vivido y que vive actualmente, ¿no? Lo que es la condición del refugio, para contarnos su experiencia. Tania, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y qué te motivó a ti a salir de tu país? Bueno, yo ando bien mal de la garganta, pero intentaré. Yo soy de Nicaragua y actualmente Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que del lado de Europa se conoce muy poco. Y es más, invito a la población a que intente conocer un poco lo que atraviesa Nicaragua actualmente, porque es una réplica. No somos Venezuela, sin embargo Nicaragua se está convirtiendo en una réplica de procesos políticos muy parecidos a los que han acontecido en Venezuela y en Cuba también. Yo tuve que salir porque soy una activista. Yo soy activista lesbiana, opositora al gobierno de turno, que es una dictadura que ha permanecido por más de 14 años en el país y de la que las izquierdas siguen enamoradas porque los antecede una revolución que encabezaron, y que eso pues ha servido de como cortina de humo para invisibilizar lo que realmente pasa en Nicaragua. Así que como yo hemos tenido que salir, solo en Costa Rica hay 80.000 personas solicitantes de asilo nicaragüenses. Hemos salido más de 100.000 nicaragüenses del país desde 2018, desde abril 2018, y actualmente está una nueva ola de exilio producto de la persecución institucional y el asedio que hay. Así que yo tuve que salir porque soy una activista. Pero en relación a mi experiencia como refugiada, la verdad que es bastante compleja, porque ya antes vos y Francisco hablaban sobre qué es ser refugiada. Y por ejemplo, una de las cosas que también planteaban era de que las razones de género son una razón, valga la redundancia, para ser refugiada. Sin embargo, dentro de todo el proceso de solicitud de refugio y todo esto, es el género otro elemento de discriminación. Y precisamente lo que decimos desde el feminismo, que lo que no se nombra no existe. El cuerpo político refugiado sigue siendo el cuerpo de un hombre. Y por ejemplo, no se habla de las refugiadas, ¿verdad? Y las mujeres y los hombres migramos por muchas razones parecidas, sin embargo tenemos muchas razones diferentes, y además
las circunstancias, los obstáculos que tenemos que sobrepasar una vez llegado al país destino son totalmente distintos. Y a las mujeres, evidentemente, nos enfrentamos a obstáculos mucho más grandes y a veces esto se invisibiliza producto de que el mismo término de refugiado, el abordaje de los refugiados es un lenguaje masculino, pero es un abordaje masculino. Y creo que ahí tenemos un desafío para poder hacer eficaz el alcance de los derechos humanos de todas y todos. Casualmente, pues hablando de ese tema, cuéntanos un poco cómo es tu vida hoy, cómo ha sido ese proceso para integrarte a la cultura española y poder realizarte personal y profesionalmente aquí en España. Pues uno de los desafíos que la migración tiene para todos es el ámbito académico. Y es que, aunque en nuestros países somos profesionales, cuando llegamos aquí, nuestros títulos no valen o los procesos de convalidación son muy largos. Otra cosa es que hay carreras que son difíciles de convalidar. Yo soy ingeniera en computación y me gradué hace 14 años casi, así que yo tendría que hacer la carrera nuevamente aquí. Y es difícil en el ámbito laboral insertarte porque te toca aprender a hacer todo de nuevo. Por otro lado, también una cosa difícil en el abordaje de la integración es que se nos pide mucha integración y la integración eventualmente evoca a disipar quiénes somos y a encajar en otra cosa, intentando. Entonces es una lucha continua, intentar sostener quién sos, tus raíces, tus costumbres, ante la demanda constante de que te integres, y en eso es de que te comportes como el resto de gente. Y es como muy complicado también para vivirse en el proceso de refugiada. Además de ese reconocimiento, ¿no? También como sujeto, como también actor político en condición de refugiada, y que nos comentabas hace unos momentos, ¿qué demandas o sugerencias puedes tener tú para todo este sistema que brinda este acompañamiento casi que minucioso, ¿no? Desde que se llega hasta que se obtiene finalmente la condición de refugiado, que será una de las preguntas con las que conversaremos, Francisco, en un momento contigo, pero para que toda esa protección, esa solicitud de protección internacional y posteriormente asilo para algunas personas sea más efectiva. Mira, yo entiendo todos los esfuerzos que hay de cara a acompañar a las personas refugiadas. Sin embargo, la realidad sobrepasa tanto que nos hemos convertido en números. Y creo que el desafío está en que la gente deje de representar números y se convierta en lo que somos, en personas. No somos expedientes. Y a veces, por ejemplo, somos tantas las personas que hemos tenido la necesidad de salir de nuestros países que nos vemos reducidos a un número. Y que esto quede evidenciado con el porcentaje tan mínimo realmente que se aprueba a las personas en el estatuto de refugiados. Porque bueno, España está llena de personas refugiadas. Eso no quiere decir que todas tengan el estatuto legal de refugiadas, ¿verdad? Pero no dejan de ser refugiadas. Y otra cosa pues es precisamente, así como tenemos claro que las mujeres tenemos razones de género para huir de nuestros países, el abordaje para hablar del tema de las y los refugiados también debe de contemplarse el género. Y una cosa es también, por ejemplo, esto que te decía, poner un poco la mirada en hacer una discriminación positiva, porque evidentemente los obstáculos no son los mismos, siendo hombre o siendo mujer. Aunque la protección solicitada sea la misma, no se vive igual. Las oportunidades laborales para los hombres son unas, para las mujeres son otras. Y dependiendo de dónde venimos, también las personas refugiadas tenemos como un prototipo de para qué servimos. Y en ese sentido, a mí también, pues precisamente eso, ¿verdad? Cómo ampliar este concepto de refugiadas, porque además la imagen de refugiado
está muy negra y hay muchas personas blancas que también migran y no se muestra. Y no es que sea malo o que sea bueno, el asunto es que impera, eso ayuda a perdurar la imagen de que solo las personas negras y empobrecidas tienen necesidad de refugiarse. Y entonces se convierte el refugio en una aparente estrategia económica de movilización y no es así. Entonces por eso yo pienso que se hace necesario la inclusión de otros cuerpos políticos en la ampliación del concepto de refugiado o refugiada. Francisco, tú como coordinador Yo tengo un montón de notas que he ido cogiendo. Pues perfecto, cuéntanos. Pido disculpas porque sé que, bueno, claro, estoy por teléfono, no he podido desplazarme hasta allí y eso dificulta un poco el diálogo. Pero sí que me gustaría comentar algunas cositas que ha dicho Tania. Claro que sí. Y una, efectivamente, el género condiciona muchísimo, no solo condiciona, sino que es uno de los motivos de persecuciones en muchos países. Y efectivamente las mujeres pasan un calvario más grande que otras personas refugiadas, ¿no? Luego, también ha hecho referencia, por ejemplo, a cuántas personas han escapado a Puerto Rico. Y es cierto, la mayoría de las personas refugiadas, digo personas refugiadas para incluir y para no hacer una diferenciación de género, estas personas están la gran mayoría en países limítrofes y en países donde no se le puede dar una asistencia adecuada a estas personas. Esto lo que nos pone de relieve es que es un problema global, un problema mundial, no solo de un país en concreto. Efectivamente, también he hablado de formación, de convalidación. Los procesos de convalidación es uno de los grandes retos que tenemos que superar y tenemos que facilitar no solo esa formación, sino la convalidación, porque al final yo empecé trabajando en esto dentro del área de formación y empleo y me acuerdo que me fui formando una idea, ¿no?, de la que cuántas veces identificamos a las personas con lo que ha estudiado, ¿no?, con lo que es. Oye, ¿tú qué eres? Le preguntamos a la gente. Somos mucho más que ser un fontanero o que ser una maestra o que ser una doctora, ¿no? Somos mucho más, pero preguntamos a la gente, ¿tú qué eres? Y nos definimos muchas veces por nuestro trabajo o por nuestros estudios. Y esto también tiene que ver con uno de los fallos del sistema y una de las cosas que yo creo que tiene que mejorar el sistema, y es el poder atender más de manera individual, que también ha hecho referencia Tania. Hombre, yo me resisto a creer que las personas refugiadas son solo números, al menos nosotros intentamos que no sea así, pero también es muy posible que muchas personas se sientan así. Creo que uno de los fallos del sistema es el poder individualizar en esa acogida, poder enviar a una persona a una plaza de acogida en el sitio que mejor se adapta a sus características. Eso creo que es una de las fallas del programa de acogida. Sí, y bueno, me gustaría que nos contaras dos cositas. Por un lado, yo vuelvo a las estadísticas porque creo que también las estadísticas nos dicen mucho. ¿Cuál es ese porcentaje más específico de personas que solicitan asilo y de personas que finalmente se les ha otorgado su asilo? Por lo menos de lo que ustedes directamente en SEAR manejan. Y lo segundo que me gustaría que nos contaras un poco es si existe algún mecanismo de diálogo, intercambio, concertación o de retroalimentación, por decirlo de alguna manera, entre las personas que ya tienen la condición de refugio y las instituciones que realizan todo este acompañamiento. Bueno, la primera tiene una respuesta numérica y es que solo el 5% de las solicitudes fueron respondidas con la protección internacional, con el estatuto de asilo. Es verdad que luego esa respuesta se amplía un poco más con otro tipo de protección, pero no es la específica de asilo, que es la que realmente debemos demandar y que además está muy por debajo del estándar europeo.
Y luego, con respecto a la otra pregunta, creo que no la he entendido muy bien, no sé si podrías repetírmela. Sí, sí existen algunos mecanismos en los cuales ustedes puedan como tener feedback y retroalimentación con las personas que de alguna manera son usuarias o beneficiarias, en este caso de SEAR, y ustedes directamente como organización, que no digamos que prestan un servicio, pero que prestan un acompañamiento. Me refiero más que todo a la posibilidad de establecer también esos diálogos y esas conversaciones en cuanto a esas posibles demandas o sugerencias, y ahí me incluyo yo en este momento también tengo la condición de refugiada política, me han aprobado recientemente el asilo, Muchas y lo que felicidades. usted... Sí, 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 sí. Parecería que algo tan difícil como esto es parte de una celebración, pero realmente ser parte de ese 5% del cual contabas hace algún momento termina convirtiéndose también en un privilegio de alguna manera, ¿no? Y es un poco también difícil encontrarse uno a diario con compañeras y compañeros con quienes pasamos por las casas de acogida o con quienes compartimos diferentes momentos y saber que somos ese 5%. Entonces, me refería a eso, si hay la posibilidad de estos diálogos, ¿no? De que en algún momento se pueda dar esa retroalimentación. Pues yo creo que, hombre, se dan esos diálogos, a lo mejor no se dan de una manera, digamos, institucionalizada y bien estructurada, pero para nosotros creo que es muy importante el valor de las personas que han recibido esa protección y que de alguna forma siguen en contacto con nosotros, ¿no? Yo creo que son muchos los casos en los que establecemos una relación de muy largo recorrido, ¿no? Porque es verdad que normalmente los expedientes no se resuelven de una manera inmediata y eso conlleva el que trabajamos durante un tiempo con estas personas o puede ser tu caso, ¿no? Y yo creo que sí, quizá se podría hacer todavía más, ¿no? Eso no vamos a negarlo. Pero siempre hay un diálogo con las personas que reciben la protección y con los que no la reciben, porque vamos, sé de muchas personas que, aunque le han denegado el asilo, pues han querido seguir colaborando, ¿no? con otras personas que todavía estaban en el proceso. Y generalmente, ¿cuál es ese camino y esa ruta que tienen estas personas a quienes se les niega el asilo? Perdón, no te he oído bien. Hola, que generalmente, ¿cuáles son esos caminos, esas rutas, esas posibilidades que les quedan a las personas a las que les niegan el asilo? Bueno, lo primero que le queda es el recurso, evidentemente es recurrir esa denegación del asilo y ver si es posible, en algunos casos es posible un reexamen, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, es verdad que la ley de extranjería española recoge una serie digamos, de caminos en la que al final no queda otra para las personas que en ese momento quedan en ese limbo y en esa situación de desprotección. Efectivamente, en momentos como el de ahora, pues la situación es más compleja, ¿no? Y Tania, por ejemplo, tú comentabas hace algún momento como de esas posibles diferencias que hay cuando te enuncias como migrante, pero como migrante latina o como alguien se enuncia como un migrante europeo. ¿Tú has sentido en el tiempo que has estado aquí como esa diferencia? Sí, claro que sí, mira, por ejemplo, los trabajos que te ofrecen, por ejemplo, en comparación a compañeras argentinas que estamos en espacios políticos que compartimos, es que a nosotras nos buscan para el trabajo doméstico, pero a ellas bueno, intentan ocuparla para puestos de oficina, aunque no sean trabajos remunerados como se debe, pero dentro del trabajo informal los peores puestos y sobre todo el ámbito doméstico y de los cuidados nos lo asignan a las latinas. Esto tiene que ver con la historia, ¿verdad?, de la relación entre España y los países de Abya Yala que ya conocemos de más de 500 años. Pero es bastante complicado porque no es solo también con nosotras las latinas, es que pasa con las africanas también, por ejemplo. Y una cosa importante dentro de los grupos de las y los refugiados, sobre lo que también queda mucho trabajo que hacer, es sobre las niñas y los niños refugiados, que es que aparentemente no existen más allá de lo que se conoce en el mundo de España como los menores no acompañados.
hay muchísimos niños y niñas que llegan con su familia y que también forman parte de este grupo de refugiadas y refugiados, de lo que también se hace necesario crear una especie de investigación para evaluar el proceso de inclusión. Bueno, de verdad quisiéramos tener mucho más tiempo para poder ampliar y continuar con este diálogo tan interesante con Francisco y con Tania. De hecho, teníamos una canción que queríamos compartirles, pero bueno, ya tendremos oportunidad también de ampliar este diálogo. Francisco, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotras, y de verdad siento no haber podido estar allí. La próxima prometo ir. Tania, gracias por tu compañía. No, de nada, gracias a vos por invitarme y disculpas por esta voz, me suena mejor cuando estoy sana. Una vez más, gracias a nuestros entrevistados, Francisco Cancino y Tania Arias, y bueno, sin lugar a duda, a toda nuestra amable audiencia que está atenta cada martes de 8 a 8:30 en este programa Instrucciones para hacer este mundo mejor. Tenemos una cita el próximo martes. Gracias. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley.